Bueno, buenas noches, gracias por venir. Hoy vamos a hablar sobre el tema que es el camino romano de la salvación, el evangelismo efectivo para uno y los demás. Y para hablar se llama el camino romano porque estamos hablando de la epístola de Pablo a los romanos. Pablo iba a viajar a Roma y prepara a su pueblo, el pueblo cristiano que estaba en Roma, y les envía una carta. Pero las epístolas son más que cartas, son normalmente instrumentos de enseñanza en donde se pueden encontrar de manera más formal lo que Dios espera de un cristiano. Y por eso hoy vamos a tratar de un poquito de hablar de esto para que podamos tener claro qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué guía puede tener para todo lo que viene siendo la salvación. ¿Ok? Entonces la primera parte es el problema del pecado. En Romanos 3:23 encontramos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es clara en cuanto a nuestra condición. Todos hemos pecado, o sea, nadie se libra, nadie puede decir yo no he pecado. Todos nacemos con esa condición de pecadores. La Biblia es clara en eso. El pecado no es solo hacer cosas malas, sino vivir separados de Dios. Nuestro trabajo es encontrar a Dios y para eso tenemos que saber que cuando desobedecemos a Dios, aunque sea en pensamientos, palabras o acciones, estamos pecando. ¿Correcto? No importa si es un pecado pequeño o grande, todos estamos en la misma situación, alejados de Dios y sin acceso a su gloria. A veces pensamos que si somos buenas personas podemos agradar a Dios, pero la Biblia dice que el pecado nos ha separado de Él. No hay nadie que pueda alcanzar la perfección por sí mismo. Quiere decir que de todas maneras necesitamos a Dios. Desde que Dios nos crea, Dios ya nos pone en nuestro ADN espiritual, ya nos está diciendo que tenemos que buscarlo a Él. Entonces, nosotros estamos de alguna forma obligados a encontrarnos con el Señor. Entonces, es como si sintiéramos, si intentáramos saltar un abismo inmenso con nuestras propias fuerzas. Por más que nos esforcemos, no podemos llegar del otro lado. Quiere decir que Dios nos pone el hambre para encontrarnos con Él, nos pone las ganas para buscarlo, para sentirlo en nuestro corazón, pero además nos da las herramientas para que nosotros podamos llegar a Él. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Vamos a seguir en Romanos, ahora en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entendamos aquí que estamos hablando de muerte eterna versus vida eterna. Entonces, el pecado tiene consecuencias y la más grave es la muerte. Y estamos hablando de la muerte eterna. Esta no es solo la muerte física, sino la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Pero la buena noticia es que Dios ofrece un regalo, la vida eterna a través de Jesucristo. Dios pone especial atención a lo que pasa cuando nosotros también dejamos esta vida y nos invita a que en esta vida nosotros también tengamos la oportunidad de vivir el reino de Dios aquí. O sea que podemos empezar en nuestra vida el reino de Dios aquí en la tierra para luego pasar la eternidad con Él, porque la eternidad pues es eterna, ¿no? Valga la redundancia. Quiere decir que a Dios le importa mucho ese momento cuando ya dejamos el tiempo de prueba en este mundo y por eso todo su sacrificio o la mayor parte de su sacrificio va por ahí. De hecho, cuando nosotros somos salvos para vida eterna y por eso Cristo vino a morir por nosotros. ¿Qué encontramos aquí también? No es algo que podamos ganar o merecer, es un regalo que se recibe por gracia. Quiere decir que Dios nos lo da y nosotros lo recibimos por fe. O sea, es su gracia, pero nuestra fe es la parte que hace el match para que nosotros tengamos esa salvación. Así como alguien que está en deuda no puede pagar por lo que debe, nosotros tampoco podemos pagar por nuestros pecados, pero Dios ha provisto una solución en Cristo. La tercera parte es el amor de Dios en acción. Seguimos en Romanos y esta vez Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama tanto que no nos dejó en nuestra condición pecadora, en nuestra condición de pecadores. Aunque no lo merecíamos, envió a su Hijo para pagar nuestra deuda. Jesús murió en la cruz no por sus propios pecados,
porque Él era perfecto, sino por los nuestros. Entonces, su sacrificio nos ofrece una nueva oportunidad, la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Y es una reconciliación que es de todos los días. Nosotros tenemos que seguir buscando de Dios siempre, porque nosotros estamos técnicamente en la carne y en nuestro trabajo es buscar el Espíritu. Si queremos el reino de los cielos en este momento con nosotros, nosotros tenemos que buscar a Dios, porque Dios no cambia, Dios es el mismo y Dios siempre está. Somos nosotros tenemos que buscarlo y decirle, Señor, aquí estamos. ¿Y en qué actitud? En la actitud de morir a la carne, de despojarnos de eso que nos ata a la carne para entregarnos al Espíritu. Y entonces entender a partir de ahí cómo Dios puede continuar obrando en nuestra vida. Muchas cosas dejan de tener importancia y las cosas que Dios nos bendice tienen una importancia distinta porque todo es en función a cómo trabajamos nosotros con Dios y cómo Dios quiere también bendecir a otras personas a través de utilizarnos a nosotros. No para que nosotros quedemos primero en pantalla o no por nuestro nombre, porque no se trata de nosotros, sino se trata de nuestra salvación y de la salvación de los demás. Ese es el principal objetivo de Dios. Entonces, aunque no lo merecíamos, envió a su Hijo para pagar nuestra deuda. Jesús murió en la cruz no por sus propios pecados, porque Él era perfecto, sino por los nuestros. Su sacrificio nos ofrece una nueva oportunidad, la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Imaginemos que alguien nos salva de ahogarnos en el mar, por ejemplo. No podríamos hacerlo por nosotros mismos, pero alguien nos extiende la mano y nos saca del peligro. Todos estos son ejemplos de salvación. Así es el amor de Dios. Nos rescató cuando no podíamos salvarnos solos. Vamos a continuar con la parte 4 de esta parte. La respuesta a la salvación. En Romanos 10, 9, 10 encontramos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es la invitación que Dios nos está haciendo aquí a través de Pablo? Dios ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros responder. Y esta es una forma de también saber, si quieres saber qué hay en tu espíritu, escucha lo que sale de tu boca. Analízate constantemente qué sale de ti, qué estás hablando, cuánto estás hablando de Dios, cuánto estás hablando de ti, cuánto estás hablando del día a día, qué sale de tu boca. Porque Dios te está diciendo que tu salvación también dice lo que sale de tu boca y de tus actos. Entonces tenemos que ver que la única forma de que nosotros empecemos a hablar y a sentir a Dios y que salga de nuestra boca es que primero nosotros lo tengamos activado. Y para eso tenemos que mantenernos en contacto con su palabra, escuchando prédicas bíblicas, buscándolo a Él en oración. Es la única forma de que de un momento a otro nosotros empecemos a hablar de Dios, de que si alguien se acerca y nos saluda, de pronto iniciemos una conversación y sea inevitable que hablemos de Dios, porque estamos en match con Él y de pronto sale. No es que sea una obligación, no es que estamos obligados a hacerlo, sino que esa es una forma en que se demuestra que nosotros estamos con Dios, ¿correcto? Y Dios te lo deja saber. Cuidado con lo que sale de tu boca, pero cuando tengas atención clara en lo que está saliendo de tu boca, si estás hablando de mí, estás conmigo. La salvación es un acto de fe y confesión. No se trata de hacer rituales o acumular buenas obras, sino de creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor y confesarlo con nuestra boca. Confesarlo con nuestra boca va a ser por añadidura. Busquemos al Señor en su palabra. Y ahora, como ya hemos trabajado con Romanos, vamos a apoyarnos en otras lecturas. Vamos a encontrar en Juan 1:2, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aceptar a Cristo es recibirlo como Señor y Salvador. Cuando lo hacemos, Dios nos adopta como sus hijos. No somos solo criaturas de Dios, sino parte de su familia. Y como hijos tenemos acceso a su presencia, a su amor y a su guía diaria. Entonces, no se trata de presionarme a mí a leer la palabra si yo no lo siento, pero no estaría mal tampoco si es que no tienes otra opción, porque una vez que tú haces el match con Dios, Dios, su palabra está diseñada para que
penetre más allá de nuestra carne y llegue a nuestro corazón. Si no tienes otra opción, te invito a hacerlo. Si sientes que no te da ganas de abrir la Biblia, que no te da ganas de poner una prédica, pero sientes que lo tienes que hacer, pues hazlo. Oblígate quizás al principio, pero luego continúa, porque una vez que pruebes más de Dios, vas a querer más y más. Nunca te vas a cansar de querer tener un poco más de Él, porque Él es infinito, Él es eterno, y Él nos invita a que nosotros participemos de su reino. Y eso va a hacer que nosotros queramos más de Él, pero eso va a ser bueno para nosotros, porque cada vez vamos a estar más cerca de Él y más capacitados para compartir su palabra. Creer con el corazón significa estar convencidos de que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Confesarlo con la boca significa estar dispuestos a reconocerlo delante de los demás, sin temor ni vergüenza. Es como cuando recibimos una noticia maravillosa. No podemos guardarla, tenemos que compartirla. Nos sentimos obligados a eso. Nuestra fe no es algo privado, es una luz que debe brillar para que otros también sean guiados a Cristo. Y ya la quinta parte para terminar y darle paso a Sandra es compartiendo la salvación con otros. Dios nos invita a compartir la salvación con otros. Jesús nos mandó a compartir esta buena noticia con el mundo. En Mateo 28, 19, 20 encontramos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. Y entonces, esta es la gran comisión. Evangelizar no es solo para pastores o líderes, es una tarea de todos. No nos sintamos cohibidos de compartir la palabra de Dios, porque es un mandato divino. Podemos compartir a Cristo con nuestra familia, nuestros amigos y conocidos. No se trata de forzar a nadie, sino de mostrar con amor lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y en esta parte viene también el testimonio. Entonces, un testimonio sincero puede tocar corazones. Si Dios nos ha bendecido en nuestra vida, compartamos esa bendición. No nos reprimamos en contar nuestro testimonio si Dios nos está diciendo, cuéntalo, es el momento, ¿no? También dice, no le eches perlas a los cerdos. Tenemos que saber el momento que Dios nos dice, actívate ahora. Es el momento de contar el testimonio. Quizás alguien te llame a saludarte por simplemente que te quiere saludar y de pronto tú en la conversación sientes que Dios te está diciendo, cuéntale algo de mí. Y eso es el testimonio del amor que yo estoy haciendo, de las cosas que estoy haciendo con amor en tu vida. Y uno simplemente lo dice y ya estás evangelizando en ese momento. No necesitamos palabras complicadas, sino contar nuestra propia historia de salvación y cómo Cristo cambió nuestra vida. Cuando compartimos el Evangelio, también estamos sembrando semillas. Puede que no veamos frutos de inmediato, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y aquí vamos a leer, esta es la última lectura, Isaías 55 del 10 al 11. Y dice Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú das tu testimonio, cuando tú compartes la palabra de Dios, estás en obediencia. Y es responsabilidad de Dios lo que viene después. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. ¿Qué te está diciendo Dios? Tú, lo que venga después, no es problema tuyo, pero yo me encargo, mi palabra no llega vacía. No sientas ni pienses que estás haciendo algo que yo te he mandado en vano. No porque hoy grabaste un video de YouTube con una prédica y lo vieron 20 personas, yo no estoy trabajando en esa una que yo quería que lo vea. Los números de Dios no son los números ni de YouTube, ni de tu cuenta de banco, ni de tu cuenta de inversiones. Dios piensa distinto. Si Dios quiere bendecir a una persona y quiere que venga a esta casa, Él es capaz de pagar la casa completa con tal de que aquí se haga una casa de oración. Y a Dios son diferentes los números. Si Dios quiere bendecir a una persona, puede decirnos a nosotros que hagamos un canal de YouTube, aunque nos vean 20 personas a la semana, con tal de que esa persona que quiere que sea bendecida, sea bendecida.
y de ahí adelante bendecir a muchas personas más. Los números de Dios nunca van a cuadrar con nuestros números, pero cuando estamos en obediencia, Dios lo que nos está diciendo, si de verdad te preocupa lo que va a pasar con mi palabra, no te preocupes, porque mi palabra, como dice, como la Biblia también lo dice, no es en balde, ¿no? Pero dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Muchos pastores, yo he estudiado muchos pastores ya de 80, 90 años que me gusta estudiarlos y luego leo sus entrevistas o escucho sus entrevistas para ver qué aprendieron de la vida, ¿no? Qué errores cometieron, qué sienten ellos que es mejor. He encontrado coincidencias, tanto en pastores españoles como americanos, y siempre dicen, si yo pudiera retroceder y le hablara al pastor mismo, que soy yo, de cuando tenía 25 años, le diría que fuese mucho más bíblico, que compartiera más la palabra. Y aquí Dios te está diciendo, compartir la palabra, Dios te está diciendo, eso no va a quedar en vano. Yo sé que esa palabra vuelve a mí y vuelve a mí germinada, vuelve a mí con algo bueno, quiere decir que ya bendijo a alguien. No es nuestro trabajo saber lo que va a pasar después, pero ya sabemos que Dios promete, y Dios cumple cada vez que promete, que va a bendecir a otras personas. O sea que si Dios nos está diciendo, trabaja en eso, hay que hacerlo. Hacer preguntas, porque ahora vamos a hablar de cómo evangelizar al conversar, hacer preguntas también puede ser una forma efectiva de evangelizar. Preguntar, por ejemplo, ¿has pensado en lo que sucede después de la muerte para iniciar una conversación? ¿O sabías que Dios tiene un plan para tu vida? Porque Dios pone un plan para nosotros siempre. Eso puede abrir conversaciones sobre la fe. Entonces, para cerrar esta primera parte, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque en ti encontramos salvación. Queremos creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ayúdanos a compartir esta verdad con otros, con amor y valentía. Que nuestra vida refleje tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y ahora la segunda parte nos la va a explicar Sandra. Buenas noches. Ahora yo voy a compartir algunas cosas que estuve leyendo en Romanos y me gusta compartir esto con ustedes, ¿sí? En Romanos 1, del 16 al 17, eh, Pablo escribe el poder del Evangelio y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir de que el Evangelio es lo más importante que hay, porque trae salvación de almas, no en sí del cuerpo. Nosotros vamos a vivir un tiempo aquí y luego vamos a morir, pero lo que importa realmente es nuestra salvación en la eternidad, nuestra salvación eterna. Entonces también voy a leer lo que dice en Lucas del 24 al 26, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, acá dice que no nos avergoncemos del Evangelio. Entonces, como decía Arturo, hay que compartir el Evangelio porque es una buena nueva. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo acá es limitado, pero luego viene la vida eterna, que es lo más importante. Nosotros nos entristecemos cuando alguien que conocemos se va de la tierra, de este mundo y ya se fue. Pero, ¿qué tan triste será no tener la eternidad con nosotros? Entonces, sintámonos contentos cuando nosotros compartimos el Evangelio y sabemos que han recibido a Cristo y que van a tener esa salvación, que por fe
y por la gracia de Dios van a tener esa vida eterna, porque eso es lo más importante, que es lo que tenemos, la promesa que Dios nos ha dado. ¿Sí? Luego en Romanos 3, del 10 al 12, como también indicaba Arturo, decía, no hay justo. Decía que a veces escuchamos en el mundo mucha gente decir, yo soy buena, intento hacer todo bien. Entonces, fulano puede ser malo, pero nosotros somos buenos. Todos los que venimos acá somos buenos, porque somos seguidores de Cristo. Pero la Biblia dice de que no hay realmente ninguno bueno. ¿Con quién nos estamos comparando? Tal vez nos estamos comparando entre nosotros o entre los vecinos o con la gente que trabajamos. Pero realmente nosotros nos tenemos que comparar con Cristo, con Jesús, cómo vivió Él, cómo fue Él. Recuerden, daba la otra mejilla, nosotros no. No nos nace. Si alguien nos hiere o alguien habla mal de nosotros, no nos nace muchas veces orar por esa persona, porque a veces son personas difíciles. Entonces, ¿con quién nos estamos comparando, no? Nos tenemos que comparar por cómo vivió Cristo aquí cuando vino a la tierra, cómo fue su vida, qué nos enseñó. Entonces, aquí dice, no es justo, y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Entonces muchas veces, sí, muchas veces pueden haber obras buenas, pero recuerden que Dios pesa y ve la intención de nuestro corazón. Muchas personas pueden querer hacer el bien, pero ¿qué intenciones hay detrás de eso? Entonces Dios está pesando nuestros corazones, está trabajando con cada uno de nosotros, con toda la humanidad está trabajando. Entonces es importante agarrarnos de la palabra y dirán, sí, es que ya escuchamos todo esto. Sí, lo hemos escuchado, todos nosotros lo hemos escuchado, pero siempre Dios nos va a traer una nueva revelación. Dios nos va a traer frescura, o a veces es como que si tuviéramos un carbón y cuando ya el carbón está medio, no sé, viejito o usado, ya no sale una llama. Entonces esto nosotros necesitamos tener el Evangelio vivo para que esa llama esté viva en nosotros. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros buscamos, que sea como esa primera vez que conocimos a Cristo y dijimos, wow, agarramos nuestra salvación, wow, tuve ese milagro, lo vimos, me contaste tú, me contaste tú, me contaste tú, wow, qué hermosas cosas hemos vivido. Sí, hemos pasado cosas difíciles, pero Dios no nos ha abandonado. Entonces, esa es la fortaleza que nos trae el Evangelio. Por eso es importante escucharlo muchas veces de distintas formas, con distintas personas, para que nuestro espíritu, nuestra alma, siente esa fuerza que es lo que Dios nos trae, ese como avivamiento de la palabra de Dios. También quiero compartir Romanos 5 del 17 al 18, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. No, por Adán nosotros heredamos el pecado, por uno. Y por uno que es Jesucristo, por su muerte y su sacrificio en cruz, nosotros ganamos nuestra salvación, aceptándolo por fe como nuestro Salvador y nuestro Señor. Sí, luego también separé aquí Romanos 8 del 16 al 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella como sus hijos. Quiere decir que ninguno de nosotros se va a perder. Ya tenemos el sello de Cristo. Podemos querer salirnos del camino, pero Dios, Jesús, enderezará las veredas de nosotros y siempre nos va a guiar hacia Él de distintas formas.
que tal vez a veces no entendamos, pero va a tener sus maneras. Como dice, Él es nuestro Padre y Él nos corrige como a hijos. Y todos nosotros tenemos hijos y sabemos que muchas veces no es fácil corregir a un hijo. Igual Dios nos corrige a cada uno de nosotros, como sea necesario, porque la salvación es más importante. ¿Sí? Entonces dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué dice? Si nosotros tenemos a Cristo, seremos coherederos con Él. ¿Y qué está diciendo Pablo? Está diciendo de que muchas veces padeceremos como Cristo. Recuerden que Él sufrió cárcel, azotes. Tal vez nosotros en la actualidad no suframos nada de eso, pero en varios tiempos ha habido persecución y muchas de esas cosas mucho más fuertes de las que ahora nosotros en este momento podamos padecer, ¿no? Luego, para terminar, quiero compartir con ustedes algo que nos va a dar mucha fuerza, que es Romanos 8, del 28 al 39. Nos dice que somos más que vencedores. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que todas las cosas nos ayudan a bien. No es lo que nos imaginemos, lo que queremos, que quiero, no sé. Dice, esto es a los que conforme al propósito que Dios tiene en nosotros. Si nosotros seguimos el propósito que Dios quiere, las cosas nos van a ir bien. ¿Sí? Sigo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él pasó primero y luego nos adopta a todos los que lo aceptamos a Él. ¿Sí? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí está. ¿Qué tememos? El mundo está difícil, sí. La economía está difícil, sí. Tenemos inconvenientes, es cierto. Pero Dios está con nosotros. ¿A qué temeremos? Dios es el que libra la batalla por nosotros. Nosotros tenemos que agarrarnos fuertes con fe, hacernos el tiempo y siempre tener nuestra mente, nuestra vista viendo y escuchando qué nos está prometiendo Él, porque el mundo nos dice muchas cosas en todo momento, pero tenemos que pararnos firmes en lo que Él nos dice, para no tropezar, para no tambalear, para no ponernos nerviosos. Eso es lo que dice su palabra, ¿sí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dio a su Hijo. ¿Quién de nosotros daríamos a un hijo nuestro para que pague por pecadores, sin que esa persona tenga la culpa? Ninguno de nosotros daría a nuestro hijo. A ninguno, aunque tengan 10, no daríamos a uno de nuestros hijos. Pero Dios sí. Y dio a Dios mismo, a su Hijo santo, puro, sin mancha, que no tiene mal, no piensa mal ni para los que le hacen mal. En nuestra naturaleza, al menos la mía, no nos nace eso, no nos nace, ¿no? Entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede juzgar? ¿Quién nos puede señalar? ¿Quién nos puede decir algo? Cristo fue quien murió por nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él. Cada uno según nuestro conocimiento, nuestro conocer a Dios, vamos a
a ser tal vez un poco maduros, otros un poco inmaduros y vamos a ir creciendo en la fe, otro por ahí perdido que todavía no conoce y después tal vez en el paso de los años va a conocer a Cristo. Pero no podemos andar entre nosotros discutiendo y creando división, porque todos estamos caminando hacia conocer más a Cristo. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así tengamos batallas, libramos batallas duras, tenemos tiempos, ¿no? A veces es todo tranquilo, bonito y después vienen cosas intensas que nos duelen, que nos debilitan, que nos quieren derrumbar, pero para eso entre nosotros mismos nos debemos de apoyar con la palabra de Dios, con fe, ayudándonos y cada uno agarrándose de la palabra de Dios, que eso es lo que nos va a poner con la mente firme en Él, en creer que Dios es el que todo lo puede. ¿Sí? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que nos da la fuerza. Esto es lo que nos da ese fuego que nosotros cuando tengamos ahí un gigante delante nuestro que digan, no, es que aquí esto no es así, esto acá funciona de esta forma, nada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Recordemos que Dios es un Dios justo. Él es el que nos libra de muchas cosas, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a agarrar de eso. Ahora vamos a cerrar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por quitar toda venda de nuestros ojos y darnos esa fuerza en nuestro corazón, Señor. Ponte como un fuego vivo en cada uno de nosotros, cada uno que ha escuchado tu palabra, Señor, porque cada uno de nosotros pasamos dificultades, pasamos pruebas, Señor, pero es mucho más fácil pasarlos con tu mano firme, Señor, para que tú derrotes todo gigante que se esté interponiendo entre tú y cada uno de nosotros, Señor. Danos esa fuerza, Señor, porque tú eres el vencedor y nosotros contigo somos más que vencedores. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.